Además de la migración circular, existe la migración laboral temporal, la cual veremos en esta unidad. Al finalizar, usted estará en capacidad de conocer los diferentes sistemas que rigen dicha migración, desde el enfoque de países de destino. Además, podrá identificar algunas opciones de política para reducir la vulnerabilidad de los trabajadores migratorios temporales. Primero que nada, es importante que conozcamos algunos antecedentes de este tipo de esquemas. Veamos. En América Latina existen varios programas de empleo temporal para trabajadores migrantes, con el objetivo de consolidar en un solo instrumento la información más relevante acerca de estos programas. La Organización de los Estados Americanos ha desarrollado el Mapa Interactivo de Programas de Empleo Temporal para Trabajadores Migrantes. Este mapa permite monitorear, comparar y analizar de forma virtual los programas de empleo temporal en periodos determinados. Incluye además registros históricos. Es importante recordar que dicho mapa no se publica, ya que su objetivo no se basa en la descripción de ofertas laborales ni en las ocupaciones en las que se requiere mano de obra no calificada en países de destino. Algunos ejemplos de programas de empleo temporal registrados en el MINPET son Costa Rica, Nicaragua, reclutadores privados o empleadores directos debidamente acreditados. México, Belice y Guatemala, forma migratoria de trabajador fronterizo. Canadá, México, programa de trabajadores agrícolas temporales. A continuación veremos algunos de los principios generales que deben orientar la admisión, residencia y contratación de trabajadores migratorios temporales. Haga clic en el botón de avanzar para conocer cada uno de ellos. Los programas de trabajadores migratorios temporales deben establecer las bases para la admisión, residencia y la contratación de personal como trabajador de temporada. Según la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migrantes, un trabajador de temporada es todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y solo se realice durante una parte del año. Artículo 2, 2b. Además de tomar en cuenta esta definición, es necesario identificar las siguientes características de los esquemas de trabajo estacional. Pueden ser una fuente significativa de trabajo para migrantes temporales. Requiere contar con un permiso de trabajo. En algunos países, estos esquemas se limitan a los nacionales de países con los que existe un acuerdo bilateral. Recuerde que el objetivo de los programas de migración laboral y temporal debe ser el triple beneficio, tanto para las y los migrantes como para los países de origen y de destino. No obstante, la idea de que la migración genere un beneficio común está ausente de los esquemas tradicionales de trabajo estacional o temporal. No olvide que los trabajadores estacionales, por lo general, tienen un estatus migratorio precario, que puede conducir con facilidad a prácticas de explotación. Ahora conozcamos las dificultades para la implementación de los esquemas de trabajo. Haga clic en el botón de avanzar. Como hemos visto a lo largo de la capacitación, los esquemas de trabajadores migratorios buscan beneficios para todos los involucrados, pero muchas veces se vuelve complicado y es necesario que usted pueda verificar estas dificultades. Veamos. La existencia de actividades laborales que se identifican como propias de inmigrantes y por lo tanto resultan no deseables para los trabajadores nacionales. La vulnerabilidad de las y los trabajadores migrantes ante diversas formas de explotación y abuso, tanto en el proceso de reclutamiento como durante el empleo. La temporalidad de los programas no satisfacen las necesidades de los empleadores cuando la demanda de mano de obra es de carácter más permanente. Tal es el caso de una parte importante de las ocupaciones no estacionales para mano de obra poco y medianamente calificada. Puede haber también presión por parte de los empleadores y agencias privadas de contratación para mantener o extender los programas de trabajadores migratorios temporales por intereses económicos. Y por último, la renuencia de la mano de obra nacional ante la introducción de programas de trabajadores migratorios temporales. Además de las dificultades, es necesario conocer los mecanismos para selección y reclutamiento de los trabajadores. Esto incluye disposiciones sobre la nacionalidad u origen de las y los trabajadores, su nivel de calificación y el marco institucional necesario para su selección y reclutamiento. Algunos países confían el proceso de selección y reclutamiento a agencias privadas de contratación, otros a instituciones públicas y otros más a las y los empleadores privados directamente. También, algunos programas han establecido mecanismos para compensar a la mano de obra ante las posibles pérdidas que pudiera representar la adopción de programas de trabajadores temporales. Esto, por ejemplo, se ha logrado a través de la imposición de cuotas a los empleadores.
Es importante recordar que la adopción de estos mecanismos no debe tener consecuencias negativas para los trabajadores y trabajadoras extranjeras, como por ejemplo, el cobro ilegal o excesivo de cuotas por parte de los mediadores de contratación para compensar las cuotas que deben pagar los empleadores. Otro aspecto importante es dejar en claro los derechos y prestaciones de las que gozarán los trabajadores y trabajadoras una vez que han sido admitidos en el país de destino. Algunos de estos derechos incluyen Permisos de trabajo y de residencia flexibles que posibiliten la obtención de una residencia permanente o de un retorno digno. posibilidades de reunificación familiar. Algunos programas no permiten el cambio del estatus migratorio ni la reunificación familiar. Otros facilitan dichos procesos. En algunos casos, aun cuando existe la posibilidad de reunificación familiar, los familiares no tienen acceso al mercado de trabajo. Se deben definir claramente las condiciones de reagrupación para beneficio tanto de las y los migrantes como de las sociedades de destino. Conceder cierta posibilidad de movilidad laboral, por ejemplo, libertad para cambiar de empleador o de sector. Esto puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de las y los trabajadores y a responder a la escasez de mano de obra de forma más flexible. La afiliación a la seguridad social en el país de destino y la transferibilidad de los beneficios devengados al país de origen. La posibilidad de transferir remesas al país de origen a través de mecanismos seguros, eficaces y a bajo costo. La existencia de políticas claras de migración laboral facilita el desarrollo de esquemas exitosos de migración temporal. Entre los lineamientos de esta política podrían incluirse los siguientes. Importancia de determinar la necesidad de mano de obra extranjera tanto calificada como semi o poco calificada, y establecer claramente las condiciones con las que deben cumplir los empleadores para recurrir a esta. Necesidad de identificar de forma precisa el número de trabajadores que serían admitidos y durante qué periodo. Entre ellos, el establecimiento de sistemas de cuotas para el país en general, por regiones geográficas, sectores laborales u ocupaciones específicas o para empleadores individuales, sectores o empresas determinadas, como un porcentaje de la fuerza laboral, entre otros. Además de estas opciones de política, existen otras enfocadas a reducir la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes. Haga clic en el botón de avanzar para conocerlas. ¡Adelante! Algunas opciones de política para prevenir y reducir la vulnerabilidad de las y los trabajadores estacionales incluyen Facilitación del viaje al país de destino y del regreso al país de origen. garantías de salario mínimo o de los salarios prevalecientes y de condiciones seguras de trabajo, Acceso a la atención médica y a la protección social. apoyo de inspectores laborales u otras autoridades regulatorias y derecho a la sindicalización. Introducción de un permiso de entrada múltiple para trabajar en forma estacional que limite la dependencia del trabajador respecto al empleador. Opciones para que el trabajador o trabajadora sean contratados durante un número determinado de meses por año en el transcurso de varios años. Monitoreo y regulación de las agencias privadas de contratación por parte del Estado. Además de la migración circular, está la migración fronteriza, que se refiere a la migración que se da entre países con fronteras comunes. El término de trabajador fronterizo se refiere a Todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana. la circulación de personas en las zonas fronterizas en América Latina es un fenómeno que se remonta al siglo XX con la delimitación geopolítica de sus territorios a través del trazo de sus fronteras. Muchas veces estas fronteras separaron pueblos que compartían no solo territorios, sino cultura, lengua, origen étnico y lazos familiares. Durante el periodo de los años 30 a los 70, la creciente y rápida urbanización y la consecuente migración rural-urbana y escasez de mano de obra agrícola en algunas zonas alimentaron los movimientos fronterizos. Este tipo de migración es un fenómeno muy implantado en la región, pero está poco regulado, especialmente en términos laborales, en comparación con otros tipos de movilidad. Siempre ha tenido un carácter irregular y ha sido aceptado sin mayores restricciones, pero actualmente se busca su ordenamiento y legislación a través de acuerdos, especialmente en el tema de derechos humanos y laborales de las y los migrantes fronterizos. Al tratarse de movimientos tan complejos por sus causas y consecuencias económicas, sociales y culturales, es necesario estudiar sus implicaciones tanto para los países como para los actores. Haga clic en el botón de avanzar para conocer dichas implicaciones.
Adelante. Las y los migrantes fronterizos encuentran en la movilidad una manera de mejorar sus oportunidades para generar recursos y satisfacer las necesidades de sus familias, al no poder hacerlo adecuadamente desde sus propias comunidades. Generalmente se da entre comunidades vecinas cuyas diferencias en términos de desarrollo y de oportunidades laborales, por mínimas que sean, son importantes motivos de movilidad. En algunas ocasiones se desplaza toda la familia del trabajador migrante, lo que obliga a satisfacer de forma integral las necesidades de todos los miembros. Las empresas que generalmente emplean trabajadoras y trabajadores fronterizos requieren de esta fuerza de trabajo. Por ello es importante que los gobiernos coordinen con el sector privado este tipo de movilidad laboral. Existen además otros actores importantes como las políticas fronterizas y las organizaciones de derechos humanos que pueden colaborar a garantizar traslados más seguros para las y los trabajadores, a evitar abusos, discriminación y actos de corrupción. Además de las implicaciones puramente laborales y comerciales de la migración fronteriza, como toda migración, esta movilidad tiene implicaciones sociales. Esto implica entender y crear oportunidades para el intercambio cultural, la integración y el codesarrollo de las comunidades fronterizas, fomentando el respeto y buen trato a las y los trabajadores fronterizos, y reconociendo su trabajo y conocimientos. Para conocer un poco más sobre este tema, haga clic en el botón Más información. Al finalizar de leerlo, haga clic en el botón de Avanzar para continuar. Muy bien, ha llegado el momento de comprobar sus conocimientos. Ayúdeme a responder las siguientes preguntas seleccionando la opción con la respuesta correcta. Al finalizar, Muy bien, hemos llegado al final de esta capacitación. En ella conocimos los aspectos más relevantes sobre la migración circular, la migración temporal y migración fronteriza. A continuación haremos un breve repaso de los temas vistos. Analizamos el concepto de migración circular, sus beneficios y lineamientos básicos. Además, vimos las características de los esquemas de migración laboral temporal, sus dificultades y mecanismos de selección y reclutamiento. Identificamos también los derechos y prestaciones que deben gozar todos los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país de destino, así como las opciones de política que existen para reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes. Y por último, descubrimos qué es la migración fronteriza y cuáles son los retos que presenta. Le recuerdo que si tiene dudas sobre cualquiera de los temas, puede repasar el contenido ingresando nuevamente a cada una de las unidades. ¡Hasta la próxima!